Muy bien, hermanos, Dios me les bendiga grandemente. Les habla su hermano Clemente González desde aquí, desde La Victoria, Venezuela, en el estado de Aragua, zona central del país. Bueno, muy agradecido a Dios primeramente por permitirme tener este tiempo para poder compartir su palabra con ustedes. Agradezco mucho a mi hermano Gabriel Granados que me da la oportunidad de poder estar aquí con ustedes en este tiempo. Y bueno, mis amados hermanos, vamos a compartir una presentación para empezar esta actividad. Déjenme compartir por acá. Ok, muy bien, muy bien. Ya tenemos la presentación. Y bueno, mis hermanos, dándole continuidad a esta serie que se ha preparado relacionada con la oración, y es la importancia que Jesús le dio a la oración. ¿Qué importancia le das tú? La parte que me corresponde es Jesús ora en su último aliento y está tomada de Lucas capítulo 23 versículo 46. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Vamos a hacer unas consideraciones antes de iniciar el estudio. Y bueno, ya mis antecesores, los hermanos que estuvieron antes, eh, dieron unas muy buenas explicaciones sobre todo lo que ha acontecido con Jesús en la cruz. Y lo pudimos observar pues en presentaciones anteriores. Pero bueno, hermanos, hasta este momento hemos llegado al punto más alto del esquema de salvación que ya Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo, incluso en que Jesús no estimó ser igual a Dios, sino que vino a este mundo a cumplir con ese plan y ya está a punto en su punto más alto, ¿ok? Incluso el apóstol Juan, ya en Juan capítulo 19, versículo 30, menciona una expresión, la última expresión que Jesús dijo en la cruz, y es consumado es. Esta expresión consumado es, bueno, todo lo que la ley y los profetas hablaban del Mesías, de Jesús, el Hijo de Dios, el que iba a salvar a su pueblo de sus pecados y que lo hizo, nuestro Señor, ya todo se había cumplido. Ya habíamos llegado al punto más alto pues, de ese esquema de la salvación. Y también quiero considerar, antes de que empecemos, este pasaje, Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice así: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este fue el sentir que estuvo nuestro Señor Jesús. Y esta expresión me gusta mucho porque cuando Jesús dice, o Pablo dice que Jesús se despojó a sí mismo, es dejarlo todo, es dejar de estar en esa gloria eterna con Dios desde antes, desde siempre, desde los siglos, desde los tiempos, ha estado con Dios y ahora se ha despojado a sí mismo de esa gloria y se ha humillado a sí mismo y estuvo entre nosotros y sufrió la muerte más cruel, la muerte de cruz, y eso lo hizo por nosotros. Quiero hacer un recuento también, un recuento de la crucifixión desde la perspectiva de Juan, que está en el capítulo 18, capítulo 19. Ya los hermanos que estuvieron anteriormente hicieron unas muy buenas explicaciones también de todo ese recorrido que Jesús tuvo, pues de toda esa pasión hasta su cruz y su muerte. Y bueno, qué mejor tomar la referencia de un hombre que estuvo con Jesús hasta lo último, y ese fue el discípulo amado, el apóstol Juan. Juan capítulo 21, versículo 24 dice:
este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces, bueno, vamos a tomar del libro de Juan parte de ese testimonio histórico confiable para este tema. Juan pudo presenciar el arresto de Jesús. Juan estuvo con él en el huerto después que salieron de participar de la Pascua, del aposento alto, y bueno, pudo ver cuando Jesús fue arrestado, cuando Jesús fue entregado por Judas, y seguro que también se dispersó pues del rebaño. Pudo observar todo ese evento. También vemos que Jesús, o por lo menos Juan pudo ver cuando Jesús estaba ante el sumo sacerdote, y ver cómo, me imagino, trato de pensar y ver a Juan, tratar una perspectiva de cómo él vio todos esos eventos que suscitaron en todo eso, porque desde ahí empieza ya la pasión de Jesús, empieza a sufrir por nosotros, ya estando o en la casa del sumo sacerdote. Podemos ver también cómo nos presenta a Pedro en el patio de Anás, y es bueno recordar que Juan era amigo, pues conocido del sumo sacerdote, y pudo entrar y pudo conseguirle permiso a Pedro para que estuviera allá adentro. Y me gusta mucho esto, y es interesante porque todos se dispersaron, todos se fueron, pero estos hombres corrieron hacia su maestro a pesar de las circunstancias. Y era un tiempo de adversidad bastante difícil para Jesús, pero a pesar de eso, ellos estaban ahí con él. Y eso es interesante, es importante darse cuenta de eso. Y bueno, Juan nos los puede mostrar. Eh, yo aquí puedo especular un poco de que Juan, y bueno, puedo estar seguro de que pudo estar viendo cómo interrogaban a Jesús. Anás interroga a Jesús. Y entonces podríamos ver cómo fue golpeado, escupido, eh, todas esas cosas crueles que hicieron contra Jesús, contra el Hijo de Dios, contra ese Mesías que tanto esperaban y que estuvo entre ellos y no lo conocieron. Podemos ver desde la perspectiva de Juan cuando Pedro niega a Jesús, y me imagino que ellos también dijeron que no, que y estaban dispuestos a morir por él, pero podemos ver cómo Juan presenta el momento en que Pedro niega a Jesús. Vemos a Jesús ante Pilato, así nos lo presenta Juan, ese Pilato que tuvo ese contacto con Jesús, ese Pilato que decía que él tenía el poder para soltarlo o condenarlo, pero que Jesús le decía, mira, el único poder que tú tienes es el que se te ha dado de lo alto. Ese Pilato que le dijo a Jesús que es la verdad. A ese Pilato que Jesús le dijo, si yo quisiera, le dijera a mi padre que enviara una legión de ángeles y me soltara, me sacara de aquí. A ese Pilato que Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Ese Pilato fue tocado por Jesús. No sabemos más nada de él, pero algo tuvo que haber cambiado en la vida de este hombre, porque todo el que estaba frente a Jesús en cualquier circunstancia sufría una transformación, sufría un cambio. Y por último, la crucifixión y muerte de Jesús. Fue el único apóstol que estuvo hasta su último aliento. Fue el apóstol, y me imagino, puedo ir un poco más allá, no solamente estuvo ahí hasta su último aliento, sino que también, seguro, puedo estar casi seguro que estaba con Nicodemo, con José de Arimatea, hasta que sepultaron a Jesús. Y pudiera yo decir, bueno, se quedó un rato más. ¿Cuántas veces no se ha quedado la gente, uno mismo, después que un familiar muy, muy querido ha muerto, y te encuentras en ese momento, y te quedas, después que todo el mundo se va, te quedas un tiempo más? Este era su discípulo amado, parte del círculo íntimo de Jesús. Vamos a considerar unas oraciones de Jesús en la cruz, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a ver unas presentaciones que se hicieron anterior a la mía.
Jesús, hermano, Isaías lo presenta como, como el siervo sufrido de Dios, pues, y ahí está la profecía mesiánica, una de las profecías mesiánicas más exactas sobre el sacrificio, la muerte de Jesús, eh, lo que él vino a hacer por nosotros, ya que se despojó de esa gloria y se hizo obediente, y se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y es importante porque Isaías menciona de que él no abrió su boca y habla de esa mansedumbre, de que ese era el carácter, pues, de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y esa condición de humildad, pues, que presentó Jesús a venir a morir por nosotros. Pero también dice que oró por los pecadores, por los transgresores. Y bueno, no abrió su boca. Asimismo fue a su cruz. Pero en la cruz Jesús menciona 7 palabras. Él no abrió su boca, él no se resistió, él no dijo nada de sus asesinos, pero sí abrió su boca para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La primera expresión que tenemos acá la hizo hace poco nuestro hermano Antonio Esteves. La segunda oración la hizo nuestro hermano Jacob Eguren. Y a mí me corresponde esta tercera oración que Jesús hizo en la cruz, tercera y última oración que Jesús hizo en la cruz. Pero aparte de esto, Jesús, ok, dentro de las frases que mencionó en la cruz, eh, perdonó y dio esperanza, porque él le dijo a uno de los ladrones en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. También delegó la responsabilidad de su madre a Juan. Dijo: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Demostró su humanidad, tuvo necesidad, tuvo sed, y asimismo lo dijo: tengo sed. Y por último, una expresión que solamente lo encontramos en el Evangelio de Juan, dijo: consumado es. Todo se ha cumplido. Todo lo que decía la ley y los profetas se cumplió. Nada pasó por alto. Vemos estas consideraciones. Vamos a considerar todavía algo más, y que me llamó mucho la atención durante todo este tiempo de la preparación de este estudio, y es Juan capítulo 17, versículo 1 y versículo 5. Juan capítulo 17 se le ha llamado la oración sacerdotal. También vemos que se divide en 3 partes. La primera parte, Jesús ora por sí mismo, y es parte de lo que vamos a hablar. Jesús también ora por sus discípulos, y Jesús ora por todos los que han de creer en él por la palabra de ellos. O sea, también oró por nosotros y por todos los que van a formar parte de su reino. Ya Jesús oró por todos. Y Juan capítulo 17, versículo 1 dice lo siguiente: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. El versículo 5: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Lo vimos en Filipenses. Y esa expresión, levantando los ojos al cielo, me hace pensar que Jesús está viendo esa gloria que dejó por estar aquí con nosotros y que tuvo con Dios antes que el mundo fuese. Esa gloria eterna. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí vamos a entrar al tema. Vamos a recordar el texto que tenemos para este estudio. Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Desde que se me informó de este texto y que formaba parte del estudio que iba a hacer en esta serie, eh,
me pregunté durante todo el tiempo, ¿qué quiere Dios enseñarme con este tema? Primeramente a mí, ¿ok? ¿Qué quiere Dios enseñarnos con este tema? Y estuve mucho tiempo pensando, analizando, revisando, estudiando, buscando, preguntando, pensando, meditando. Hubo momentos de repente que el trabajo, la casa, las cosas, y entonces eh, meditando durante todo este tiempo, y le doy gracias a Dios porque me dio ese tiempo, me permitió también durante todo ese tiempo poder experimentar muchas cosas. Y creo que uno de los estudios que he preparado y que ha impactado más mi vida, hermanos, de verdad, ha sido este. Y no es que yo haya hecho muchos estudios ¿verdad? Y sea un maestro así como mis hermanos que estuvieron anteriormente, pero me enseñó mucho este versículo, ¿ok? Y sobre todo esta oración que Jesús hizo, solamente 7 palabras cargadas de poder, de amor, de confianza, de esperanza, de dependencia, de amor, de entrega, de sacrificio, que yo nunca me había dado cuenta. Y entonces yo me preguntaba, ¿qué quiere Dios enseñarme con este tema? Y una de las primeras cosas, y es como estamos desarrollando, vamos a desarrollar esta presentación, es 3 puntos, ¿verdad? Bueno, hay un cuarto punto, vamos a ver algunas recomendaciones al final sobre la oración, pero el primer punto que vamos a trabajar tiene este título: Él se despidió con un grito de victoria. No fue un hasta nunca, es solamente un hasta luego. Fue, para mí, Clemente González considera que lo que Jesús le dijo a sus apóstoles es hasta luego, hasta pronto. Y después vemos que resucita el tercer día, está con ellos, incluso una nube le recibe y se va, y así como se fue en esa nube, así vendrá. Sigue siendo un hasta luego, y así lo estamos esperando. Anhelamos que nuestro Señor venga pronto por su iglesia. Muy bien, el segundo punto, y es uno de los más eh, eh, que causó bastante y ha cambiado mi vida de verdad a partir de este momento, hermanos. Y es que me pude dar cuenta que no existe un Padre como Dios. No hay. Por, por muy buenos que puedas ser, por muchas cosas que puedas ofrecer, no existe un Padre como Dios. Y eso de verdad que conmovió mucho mi espíritu, mi ser en este tiempo de meditación para este estudio. El tercer punto es que puedo tener la plena, absoluta, total confianza en mi Padre Dios. Y vamos a estar trabajando estos 3 puntos. Muy bien, hermanos, vamos a entrar con el primer punto que tenemos para la noche de hoy. Jesús se despidió con un grito de victoria. Hermanos, en los 3 evangelios sinópticos, ellos nos presentan o nos recuerdan ese grito final. Mateo, Mateo nos dice, clamando a gran voz. Marcos dice, una gran voz. Juan, Lucas ya sabemos, el que nos está presentando, en tus manos encomiendo mi espíritu, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Juan hace una referencia y lo hace también como una fuerte expresión y dice, consumado es. Hermano, Jesús murió con un grito de triunfo en sus labios. No susurró, se acabó, como teniendo que reconocer su derrota. ¿Sabe? No bajó su cabeza, no fue un susurro, se acabó como que si esto hubiese sido una derrota. No, hermanos. Jesús murió con un grito de victoria, de triunfo, porque había cumplido con todo lo que para lo que se le había escogido, había cumplido con todo lo que se le había llamado, planteado, para eso se escogió. Y entonces fue un triunfo, un grito de triunfo, de victoria. ¿Ok? El segundo punto del día de hoy es que no existe un padre como Dios. William Barclay,
en su comentario en el Nuevo Testamento para Lucas 23:46, dice que Jesús murió con una oración en sus labios. Padre, dejo mi espíritu en tus manos. Esta es una cita que viene del Salmo 31:5, y el Salmo 31:5 está conformado, o por lo menos el libro de Salmos está conformado en 5 divisiones. La primera división o libro está comprendida desde el capítulo 1 al capítulo 41 y nos hace referencia a oraciones de fe en tiempos de adversidad. Aquí también dentro de este renglón de salmos también vamos a encontrar el Salmo 22, que hace referencia también a una profecía mesiánica. Y bueno, vemos una similitud también. Mire, en este salmo, en esta parte o en estos libros del 1 al 41 de Salmo, vemos oración matutina de confianza en Dios, oración vespertina, plegarias, súplicas, oraciones, alabanzas. Y me recuerdo mucho cuando yo estaba recién convertido, porque yo leía mucho esas oraciones. Las leía al acostarme, las leía al levantarme y le dedicaba tiempo a eso. Son muy buenas estas oraciones, te puedes revisarlas. Hay muchas oraciones que animan, inclusive en todo el resto de los salmos. Bueno, también vamos a ver una similitud, ¿ok? En la muerte y defensa de Esteban. Hechos capítulo 7, versículo 54, versículo 51, versículo 59 al 60. Vemos que también Esteban alza sus ojos al cielo. Esteban también dice, Señor, no tome en cuenta el pecado de las personas que lo estaban maltratando. Eh, Esteban ve algo diferente a lo que vio Jesús. Yo dije que Jesús veía la gloria. Entonces imagínense que Jesús cuando alza los ojos al cielo ve al Padre con toda su gloria, ve al Padre ahí. Y ahí es donde él iba. Y ahí fue donde llegó y ahí es donde está. Esa es la gloria que Esteban logra observar en ese momento. En ese momento de adversidad vemos la misma semejanza o similitud de este Salmo 31:5 y de este pasaje. Pero vemos a Jesús sentado a la diestra de Dios. Y eso es lo bello, lo bonito de esto y la esperanza que nos da. Porque ya Jesús está en esa gloria de la cual se había despojado, ahora regresó a ella. Y Esteban nos dice que la vio. Y Esteban dice algo ahora, Señor, recibe mi espíritu, Señor Jesús. Entonces, eso nos llena de esperanza a cada uno de nosotros. Y bueno, Jesús entonces muere con una oración en sus labios. Ese versículo dice William Barclay, dice, era la oración que pronunciaba un niño judío al acostarse por la noche. Recordemos que la ley se transmitía, era una tradición oral, y así se hacía, y los padres tenían la responsabilidad de enseñar a sus hijos eh, al acostarse, al levantarse, al andar con ellos, siempre ellos tenían que saturar a sus hijos con la palabra de Dios, enseñarla siempre. Y esa información y cada fiesta, cada tradición, cada evento que se hacía, se transmitía oralmente. Y por eso, bueno, me imagino que también estas oraciones para sus niños judíos eran importantes, pues, antes de acostarse en la noche. Pero aquí hubo algo importantísimo y que llama la atención, y es lo que Barclay menciona. Dice, Jesús hizo aún más tierna y confiada la oración, añadiéndole la palabra Padre. Aún en la cruz, la muerte era para Jesús como el quedarse dormido en los brazos de su Padre. Así lo muestra William Barclay en su comentario. Y, y eso habla de confianza, habla de dependencia, y así dijo Jesús. Jesús, Jesús dijo la palabra Padre, ¿ok? Ahí en la cruz. Eso fue lo que él le añadió y le dio ese toque más íntimo. Hay algunos que dicen que la palabra Padre que él mencionó ahí en Lucas, en el momento de la cruz, es la palabra Abba Padre. No, cuando tú revisas la palabra, ciertamente no es Abba Padre. La palabra en el idioma original no lo es. Alguien lo dice,
pero es interesante, vamos a hablar un poquitico de eso más adelante. Pero Mateo y Lucas, en el Hexemaní, ¿verdad? En Mateo y Lucas se usa la palabra pater, que es la palabra se utiliza para padre. Ok, esa palabra viene de una raíz que significa nutridor, protector, sustentador. Y cuando hablo de pater, quiero decir es un antecesor más cercano o más lejano, es un progenitor del pueblo, es un antepasado o un patriarca. Y esa palabra pater es la que se utiliza en los evangelios. ¿Ok? Pero me llamó mucho la atención preparando este material porque en Marcos capítulo 14 versículo 36 dice así, y decía Abad Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús, momentos antes de su muerte, de su crucifixión y de toda su pasión, utilizó la palabra Abad Padre y la utiliza en la oración del Hexemaní, donde sudó grandes gotas de sangre, donde estaba en un momento, pudiéramos decir, de mucho estrés, de mucha presión, eh, uno de los puntos más altos dentro de su adversidad y ya llegando al clima, al final de la misión por la cual estuvo aquí con nosotros y que se despojó de su gloria. Y entonces, bueno, él menciona esa palabra, Abba Padre. Es un apelativo cariñoso dentro de la familia. Papi, papito. Es como cuando tú, yo no sé si tú lo hacías con tu papá, con tu mamá, mis hijos lo hacen conmigo, sobre todo Samantha, que es la que tiene 7 años, ella siempre me llama papi, papi, utiliza papi. Este, yo no sé si tú lo hiciste con tus padres, yo no sé si te lo enseñaron, pero esto era parte también de la cultura judía. Fue una forma usada por Jesús para dirigirse a su Padre y luego por los cristianos de habla griega en sus oraciones a Dios. Marcos 14:16 ya vimos que pronuncia la expresión Abba Padre. Romanos 8:15 aparece también. Pablo escribe que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción, por eso clamamos a Dios, ¿verdad? Abba Padre. En Gálatas 4:6 dice que hemos recibido el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Eh, yo les cuento, voy a aprovechar de hacer contarles algo que sucedió durante este periodo del tiempo que estuve preparando este material y que bueno, le doy gracias a Dios que estas cosas puedan pasar porque me enseñan. Por eso preguntaba, Señor, ¿qué me quieres enseñar con este tema? Y bueno, mi padre murió en un accidente automovilístico cuando yo tenía 8 años, parecido al de esta niña pequeña que tú ves aquí en esta imagen. Esta es mi familia. Ahí tengo mi esposa, Francis, ¿verdad? La chica que tú ves aquí al lado derecho mío es mi hija mayor, tiene 17 años. Ella es Frangerlin. A mi otro lado está Abraham, tiene 13. Entre ellos dos, la pequeña que está de pie es Samantha. Y en los brazos de Francis está Samara. Samara tiene 1 año y medio. Esta es mi hermosa familia que Dios me dio, pues. Y que hemos compartido muchas cosas entre buenas y malas. Y eso también le damos gracias a Dios. Bueno, pero como les contaba, yo le doy gracias a Dios por esta familia que tengo, que Dios me ha dado. La amo y la aprecio mucho. Yo no soy el padre perfecto, no existe un padre como Dios. Pero dentro de mis virtudes y debilidades he podido tratar de llevar y guiar a mi familia, pues, dentro de los caminos de Dios. Y bueno, mi padre murió cuando yo tenía 8 años y yo no pude experimentar ese amor de padre, esa disciplina de padre, lamentablemente. Y entonces yo le decía a ellos que eso para mí ha sido difícil porque cada quien va a dar lo que ha recibido. Y entonces yo tuve esa carencia, pues, de mi padre desde pequeño. Y le doy gracias a Dios, mi mamá ya murió hace unos años. Mi mamá eh, consiguió otro varón que estuvo con ella todo el tiempo.
y yo lo aprecio mucho, ¿ok? Pero él no fue mi padre, pues. Y el amor de padre, la disciplina de padre es necesaria. Pero yo agradezco también por él y le doy gracias a Dios por él y por mis hermanos y mi familia pues que tengo. En una oportunidad hacíamos cultos unidos aquí en Venezuela y recuerdo que fuimos a San Juan de los Morros y en San Juan de los Morros vinieron todas las iglesias del centro del país y tuvimos un culto unido. Entonces en ese culto unido el responsable de dar la enseñanza era mi hermano Luis Gómez. Luis Gómez, explicador de la Iglesia de Cristo, él en ese tiempo estaba en Altamira y él dio un sermón que a mí nunca se me olvidó el título de ese sermón y lo que él enseñó ese día. Él decía, mis hijos son mis mejores maestros. Y entonces él hablaba de que lo que nosotros como hijos echamos a perder, Dios nos enseña, nos ayuda a repararlo, lo hace con nosotros. Muy bien, pensando en eso y meditando durante todo este tiempo, bueno, yo digo, uno va aprendiendo con sus hijos y eso creo que todos lo hemos experimentado. Yo tengo cuatro hijos y cada uno tiene, y eso lo dice siempre Francis, cada uno tiene su personalidad, cada uno es diferente y cada uno tiene un trato distinto. Ellos también tienen virtudes y tienen debilidades y nosotros tenemos que aprender a comprender y entender eso en cada uno de ellos, cosa que de repente pudiera costarnos, ¿ok? Por eso decía, no hay Dios, no, perdón, no hay Padre, no existe un Padre como Dios. Y nosotros, entonces, dentro de nuestras virtudes y debilidades, nos toca experimentar cada etapa, cada proceso, cada progreso en ellos, cada situación, circunstancias. Y más adelante vamos a ver algunas cosas que son importantes que vamos a considerar de nosotros como padres, ¿ok? Pero esto me hizo reflexionar mucho. Y le voy a contar una anécdota que pasó en este tiempo, ¿no? Eso acaba de pasar hace poco, hace unos días, y me hizo reflexionar mucho. No solamente me hizo reflexionar mucho, sino que eso conmovió pues mis entrañas, por decirlo de alguna manera, y me hizo comprender muchas cosas, ¿ok? No solamente eso, sino que me obligó, pues me llevó, eso lo hace la palabra de Dios también que nos confronta, a poder hablar con mis hijos de nuevo y poder como que replantear las cosas con ellos. ¿Ok? Bueno, suscita algo, les cuento, vamos a aprovechar este tiempo para tratar de contar esto lo más pronto posible, que hace unas semanas atrás yo estoy viviendo en el local de la iglesia con mi esposa, con mis hijos, por algunas situaciones de salud. Y bueno, estamos aquí, ya tenemos algunos años y tenemos un parque cerca, hay una cancha de fútbol y entonces un día Abraham con sus compañeros se van y el abuelo y los niños. Y entonces yo me quedé trabajando, haciendo unos estudios acá en el local y ellos se fueron en la tarde a pasar un rato allá. Y resulta que, bueno, Abraham se lleva un balón que tenemos aquí para jugar, con actividades que se hacen con la iglesia y todo eso, y eso se lo lleva sin permiso. Y resulta que en el campo de fútbol se descuidan y cuando ya terminan, dejaron el balón en un sitio y no lo encontraron. Le robaron el balón. Entonces cuando él regresa, yo veo que él regresa junto con los compañeros y lo veo inquieto, lo veo un poco así extraño. Yo digo, no, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué me va a decir, está pasando algo, yo me di cuenta de eso. Y en un momento dado él me llama y me dice, papá, yo quiero hablar contigo. Y entonces yo le digo, bueno, vamos, pues. Y entonces me voy hacia atrás, hacia donde está el terreno de la casa. Y ya estaba de noche, ya eran las 7:30, ya estaba oscuro. Y entonces él me dice que el balón se había perdido, que le habían robado el balón. Y entonces yo como padre, ¿qué cree usted que hice yo en ese momento? Claro, yo le puedo echar cuenta a ustedes, ya está la historia, pero en el momento, a veces tú no sabes manejar eso. Resulta que en ese momento, entonces yo me molesto, yo le hago saber que, bueno, está mal lo que hizo. Eh, Primero no tuvo que haberse llevado el balón sin autorización mía y que, bueno, que él y sus compañeros tenían que conseguir ese balón porque no era mío y que tenían que
estaba castigado, no iban a jugar más hasta que apareciera ese balón. Pero mi actitud no fue la apropiada, ¿ok? Eso lo puedo ver ahora. En ese momento no me di cuenta. Entonces, lamentablemente, ¿qué está pasando con mi hijo? Mi hijo tiene un problema, me está buscando, aunque después yo hablo con él y me dice que él no fue, él fue bueno porque tenía que decírmelo, pero afrontar su problema y él sabía que él iba a sufrir una disciplina, que iba a haber algo ahí por lo malo que hizo. Muy bien, pasa eso, llega y pasan los días y entonces yo empiezo tengo que hacer este material. Claro, él sabe que está mal, yo sé que está mal lo que hizo, entonces entra en una disciplina, hay que corregir, pero no se hizo con la actitud correcta. Es lo que más o menos quiero mencionar porque tiene que ver con lo que el padre debería de hacer. Entonces, pensando, meditando, estudiando y empiezo entonces conchale, aquí está pasando algo, esto está mal, estas cosas no pueden ser así. Entonces yo veo que ellos están buscando de hacer cosas y entonces ya replanteo el terreno y digo, bueno, voy a hablar con él, lo llamo, qué fue, vamos a ver qué fue lo que volvió a pasar, pasó esto, ok, quiénes estaban contigo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es una cosa, vamos a organizar y vamos a hacer una reunión con los muchachos, hicimos una reunión, ellos nos pudimos dar cuenta de que estaban buscando trabajo para comprar el balón y no conseguían trabajo, no hacían nada. Entonces, bueno, los dejé unos días así y después los vuelvo a llamar y les digo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar entonces a actuar como debe actuar un padre, dije yo dentro de mí, porque hay un problema, hay una adversidad, hay una necesidad y tenemos que trabajar como debe hacerlo un padre. Esto lo hace la palabra de Dios. El mismo estudio y la preparación de este tiempo me dio la oportunidad de poder reflexionar y pensar y ver las cosas de otra manera, hermanos. Entonces, ok, lo que hablé con Francis, qué podemos hacer para ayudar a Abraham, para ayudar a los muchachos. No podían jugar más fútbol, estaban castigados. Los otros muchachos también asumieron esa disciplina para ellos. Tres jovencitos más apoyaron a Abraham en todo ese tiempo. Todavía hasta ahorita lo siguen haciendo. Y entonces resulta que le dimos trabajo. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer por ello. Vayan a averiguar cuánto cuesta el balón y vamos a trabajar, vamos a hacer algo para que ustedes puedan ganar dinero para eso. Entonces les di un trabajo de hacer mantenimiento en la casa, de limpiar un terreno, hacer unos arreglos allá y con ese dinero ellos podían comprar el balón. Muy bien, ya en esa segunda parte ya estamos tratando de hacer las cosas como debe ser. Ellos trabajan, se esforzaron bastante, estuvieron haciendo todo su trabajo, hicieron un buen trabajo, ¿ok? Hoy en la mañana, hermanos, hoy sábado, en la mañana, 5 de diciembre, fuimos a comprar el balón. Ya la disciplina era hasta ese momento, ¿ok? Ya hoy incluso en la tarde estuvieron jugando y todo eso. Y no solamente tuvimos la oportunidad de ir, comprar el balón y todo eso, sino que nos fuimos a un sitio, compartimos, compramos algunos dulces, tomamos un refresco, la pasamos bien un rato, aproveché de aconsejarlos, de que tuviesen cuidado de las personas con que andan, dónde están, cómo están, que tengan cuidado de sus cosas, de que toda consecuencia, de que toda cosa mala que tú hagas trae consecuencias, pero que también toda cosa buena que hagas trae unas buenas consecuencias también. ¿Ok? Y entonces pudimos pasar ese tiempo también. Pero, ¿qué le quiero decir? Y es lo que tiene que ver con nuestro estudio. ¿Ok? No hay un padre como Dios, no existe. Tenemos debilidades, tenemos virtudes. Y esto que le estoy mencionando no solamente es para nosotros como varones, como padres, es para los padres, es para la madre también, porque nuestros hijos van a llegar, van a necesitar de nosotros. Y esa oración de fe, de esperanza y de confianza que Jesús hizo en la cruz, me llama a la reflexión, ¿sabe? ¿Qué clase de padre soy? ¿Qué padre Dios me está enseñando a ser? Por eso preguntaba al principio, ¿qué quiere Dios enseñarme con este tema? Y el primero que aprende y que recibe la exhortación, la enseñanza, es es uno, porque no existe un padre perfecto, pero vamos aprendiendo. Con nuestros hijos vamos aprendiendo a ser cada vez mejores. Ahora, ¿qué pasa después de todo esto?
Bueno, en una primera oportunidad tuve que llamar a Abraham y decirle, hijo, perdóname porque en el momento que llegaste a mí a buscar una ayuda, no te ofrecí la ayuda que tú necesitabas. Y ok, seguimos trabajando y bueno, vamos a arreglar, vamos a hacer la reunión, eso pasó en ese momento, y vamos a continuar ayudando pues para que se pueda solventar este problema. Sigo estudiando, sigo preparando el material, sigo viendo cosas y entonces pues tengo que volverlo a llamar. Y ya entonces tengo que decirle, hijo, de verdad que te pido perdón porque no he sido ese padre que Dios quiere que yo sea o que tú quieres que yo sea. Lamentablemente no lo he podido ser y cada quien va a dar lo que ha recibido. Pero nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Eso es lo bueno que podemos tener y es la palabra de Dios. Entonces, incluso después de eso, tengo que reunir a mi familia, tengo que reunir a mis hijos primeramente y volver a repetir lo que ya anteriormente hice con Abraham. Tengo que reunirme con ellos. Bueno, por lo menos Samarita todavía ya no sabe, ya lo que estaba en la reunión jugando, saltando, brincando y eso, el balón que compramos. Samantha todavía 7 años tiene Samantha, ya comprende un poco más, sin embargo es una niña. Pero tengo que volver otra vez a sentarme con mis hijos, a decirle, hijos, perdónenme por no ser el padre que ustedes quieren que yo sea. Bueno, tengo mis virtudes, mis debilidades, creo que más debilidades que virtudes, pero vamos aprendiendo pues en este proceso. Nosotros no queremos que ustedes sigan el patrón que nosotros hemos tenido y por eso nos esforzamos en estar juntos, en seguir a las cosas de Dios. Una de las cosas que mi esposa dice que, bueno, que hemos buscado a Dios es porque queremos un futuro mejor para nuestros hijos. Pero bueno, hemos tenido muchos desaciertos, hermanos, muchos como padres, muchos. Pero bueno, vamos trabajando y vamos en construcción de un mejor futuro para nuestros hijos, para nuestras familias. Y este punto me llamó a esa reflexión, pues. No existe un padre como Dios. Por muchas cosas que podamos hacer o tener, ofrecer, no existe, hermano. Y entonces necesitamos ser padres como Dios. Necesitamos ser padre como Dios. Necesitamos ser ese padre que puede estar ahí presente para su hijo. Que ese hijo pueda incluso decirle, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, como Jesús le dijo a Dios. Hay algo que hay oportunidades que Samantha quiere, y ella se acuesta conmigo. Y entonces yo la abrazo, se acuesta y al ratico ya está dormida. Ella se queda dormida. Y entonces después yo agarro y la llevo y la acuesto en su cama, en su cuarto. Casi siempre pasa eso. Desde pequeño o desde pequeños a ellos yo siempre lo he puesto en mi pecho, ahí los dormía y después los pasábamos a su cama, o por los momentos en el tiempo que estaban pequeños estaban con nosotros hasta que, esa es la parte de apego, ¿no? Hasta que después ya ellos pasaban a su cama. Pero, hermanos, son tiempos de nunca vamos a dejar de aprender, nunca vamos a dejar de ver y tener situaciones con nuestros hijos, hermanos, pero debemos ser, o por lo menos en lo posible, ser un padre como el que tiene Jesús, un padre como el que tenemos ahora, a nuestro Dios como padre. Y la única forma que podamos aprender es conocerlo a través de su palabra, hermano. Es importante el estudio de la palabra de Dios. Este tiempo que estuve estudiando para solamente estas 7 palabras fueron muy importantes para mí, han sido muy importantes, han marcado este estudio, ha marcado un momento importante en mi vida. Y yo le decía a ellos, hijo, yo a partir de este momento yo este, voy a hacer todo lo posible por ser ese padre que Dios quiere que yo sea y que ustedes necesitan. Y voy a hacer mi mayor esfuerzo, hermano. A partir de hoy lo voy a hacer. Estudiando y revisando pude encontrar 10 maneras en que Dios es el Padre perfecto. Y esto lo escribió Cindy McMenamin. ¿Ok? Ella dice lo siguiente. Primero, así es Dios. Y nosotros debemos procurar tratar en lo posible. ¿Ok, hermanos? Jesús, perdón.
Su paciencia y bondad nunca se acaban, nunca, jamás. Tenemos que tener paciencia y bondad, mostrarla para con nuestros hijos. Siempre puedes acercarte a Él. Siempre nuestros hijos pueden estar seguros de que siempre pueden acercarse a nosotros. A pesar de que, o sea, no armemos barricadas, no armemos murallas. Y si por algún momento se abre o se tiene que montar una barricada o hay que dejar una brecha, hermano, por donde ellos puedan pasar y se puedan acercar. Eso si por alguna circunstancia tiene que suceder. Jamás tendrás que ganarte su amor. Ellos, familia es familia. Ok, hay una canción por ahí. Familia es familia. Creo que la canta Rubén Blades. Mi esposa es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Pero mis hijos son sangre de mi sangre. Ellos jamás van a tener que ganarse, ¿sabe? Ellos jamás van a tener que, como dice acá, jamás tendrán que ganarse tu amor. Ya de por sí uno tiene que amarlos porque son sangre de tu sangre. Jamás fallarás de tal manera que Dios dejará de amarte. Hay virtudes y hay debilidades y tenemos que comprenderlas porque ya también nosotros fuimos hijos, fuimos niños, fuimos adolescentes, fuimos preadolescentes, pasamos a la etapa de adultos y todavía siendo adultos cometemos falta y cometemos errores. Entonces jamás fallarás de tal manera que Dios dejará de amarte. Nuestros hijos pueden cometer todos los errores del mundo, ellos van a seguir siendo nuestros hijos y siempre tenemos que amarlos, hermano. 5. Tiene tu mejor interés en mente. Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos y usted como padre siempre debe querer lo mejor para sus hijos. Eso debe ser así siempre. Te ama lo suficiente para disciplinarte. El amor no solamente es ese sentimiento, pues, y ya sabemos nosotros que no es un sentimiento. El amor que hemos aprendido de Dios, el amor ágape, es una decisión. Y así como amamos, también disciplinamos. Dios al que ama, disciplina. Y eso también es necesario dentro del amor. Es la parte que no nos gusta, a nadie le gusta la disciplina, pero al final ella va a dar un buen fruto. Y es necesario también hacer eso, disciplinar a nuestros hijos. En una oportunidad, y eso pasó en este momento, yo a mi hija mayor, por cosas, yo dije que la iba a dejar sin disciplina. Y esa fue mi disciplina para ese momento, dejarla sin disciplina. Hoy le dije, hasta hoy llega esa disciplina, hoy retomo la disciplina contigo. Pero no es porque te voy a castigar, te voy a pegar o cualquier cosa como esa, no. Voy a empezar a hacer la disciplina como Dios manda. Esa disciplina hoy, hasta hoy se acabó. Ya no está más sin disciplina. ¿Ok? 7. Su tiempo es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Dios sabe cuándo dar y cuándo quitar. Eso también tiene que pedirle mucha sabiduría a Dios para que nos ayude en esto. 8. Da sabiduría generosamente. Es algo que como padre debemos considerar y, y es que esa sabiduría viene de lo alto. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría y es nuestra responsabilidad como padres entonces edificar, enseñar a nuestros hijos en el camino de Dios. Te deja hacer tus propias decisiones. Cada uno de ellos es un mundo. Cada uno de ellos tiene su carácter y hay que dejarlos que tomen sus propias decisiones. En la parábola de hijo pródigo, de los dos hijos del padre, uno pidió sus bienes y se fue y los malgastó. Y el padre le dio lo suyo y se fue. Y el otro se quedó con él. Después que derrochó todo, se arrepintió, volvió en sí y regresó a su padre. Y su padre lo recibió y mataron el becerro más gordo y lo recibió. Y el padre lo dejó. El padre nunca salió tras él a buscarlo. El padre esperó
que se arrepintiera, que volviera en sí. Y cuando regresó, lo recibió con los brazos abiertos. El hermano mayor no quiso mucho, pero a veces hasta como hermanos mayores o menores, también tenemos que entender que a veces tomamos decisiones y no son las más acertadas, pero que si nos arrepentimos, Dios nos va a recibir con los brazos abiertos. Así debemos recibir a nuestros hijos, porque así creo que Dios nos ha recibido a nosotros también. Por último, te conoce íntimamente. A veces no conocemos a nuestros hijos. Yo mismo lo puedo decir. Hoy le dije a mis hijos que sepan que pueden contar conmigo para lo que sea, bajo cualquier circunstancia. Y por muy que sea el problema, si hay que disciplinar, vamos a disciplinar, pero vamos a ayudar, vamos a solventar y vamos a resolver. Y hay que procurar de conocerlos lo más íntimamente posible a nuestros hijos. Entonces aquí encontramos estas 10 recomendaciones. Ya casi terminando, estamos terminando, vamos por el tercer punto. Puedo tener la plena, absoluta, total confianza en mi Padre Dios. ¿Ok? Hebreo 10, 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Puedo tener plena, absoluta, total confianza en mi Padre. Y eso está basado en sus promesas. Josué le dijo al pueblo, después que habían tomado toda la tierra de Canaán, bueno, por lo menos la gran parte, le dijo, y esa promesa viene desde Abraham, ¿ok? Todo se ha cumplido hasta hoy. Y más adelante también les decía, ni una palabra que Dios les dijo, que les prometió, cayó en tierra. Todo se cumplió y ellos pudieron tener esa tierra prometida. Dios cumplió con todo lo que le dijo. Dios a través de Jesús, cuando dijo consumado es, se cumplió todo también. Todo lo que Dios había prometido al pueblo de Israel y él salvará a su pueblo de sus pecados, se cumplió. Esa salvación tan grande que fue para ellos también nos alcanzó a nosotros, gracias a ese sacrificio. Y por último Jesús dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, en una expresión de fe, de confianza, en el momento más adverso de su vida, lo hizo. Está condicionado a qué? A mantenernos firmes, porque fiel es el que prometió. Y esa esperanza de la vida eterna que tenemos reservada en los cielos, hermanos, fue la que Jesús ya había previsto, es la que Esteban vio y que ya sabemos que está ahí para nosotros reservada. La estamos esperando y estamos plenamente convencidos de que va a ser así. ¿Qué importancia le das tú a la oración? Es la última pregunta de la serie que veníamos haciendo. Hermano, vamos a decirte lo siguiente. Filipenses 4:6. Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No te afanes, no te preocupes. Ora a Dios, plantea tus necesidades. Te voy a dejar una tareita para que después puedas meditar en ella. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Lee el capítulo completo. Aprende a esperar en Dios. Aprende a esperar la salvación de Jehová y estar tranquilo. Velad. El Señor dice velad. Debemos estar pendientes, orando. La carne es débil, hermano. No nos gusta orar, hermano. Podemos pasar horas viendo televisión, un partido, jugando, viendo novelas. Podemos pasar mucho tiempo de ocio, horas, pero orando no nos cuesta mucho, hermano. Yo te voy a dejar unas recomendaciones, ¿ok? ¿Qué tanta importancia le das tú a la oración? Primero, hermanos, procura tener un plan de ayuno y oración, hermano. Te va a ayudar mucho. Yo, yo tengo un plan de ayuno y oración. Cada primera semana del mes estoy haciendo ayuno y oración. Eh, Hermanos, tuve que forzarme porque la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y ya tengo 4 años haciendo este plan, hermano.
4 años y han sido de gran bendición poder ejercitarme en este tipo de ejercicios espirituales y poderme acercar a Dios. Mi ayuno anual empieza el 1 de enero, hermano. El 1 de enero, ya desde las 6, 7 de la mañana hasta la tarde, eh, me encierro en mi habitación. Esa es mi recomendación que te puedo dar de mi experiencia, ¿ok? Y te lo puedo recomendar. Dedícale, conságrale ese tiempo a Dios. Haz tu lista de oración. Cada hora presenta tu oración a Dios. Dile cada hora lo mismo, lo que hizo Jesús en el huerto, en el Getsemaní. Cada hora dile lo mismo. Canta, estudia la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, dedícale ese tiempo a Dios, porque al final, hermano, la bendición va a ser para nosotros, hermano. Ora diariamente por el futuro de tu familia. Ora regularmente por los gobernantes de tu país. Y el propósito de esto, hermano, es para que vivamos reposadamente. Ora por tus enemigos. Nos cuesta mucho orar por los enemigos. Ora por ellos. Ora siempre por los líderes de tu iglesia. Ellos están velando por ti, hermano. Ellos tienen la mayor carga. Ellos, los pastores, los diáconos, los evangelistas, los maestros, el hermano que está contigo ahí, ellos están pendientes de ti. Ora por ellos. Ellos llevan la mayor presión, la mayor carga, el mayor ataque de Satanás lo llevan ellos. Necesitan de tus oraciones. Ora con la actitud correcta. Ora con la actitud correcta. Yo soy voluntario, yo trabajo como voluntario en el hospital acá en La Victoria, ya tengo como 5 o 6 años en acción voluntaria de hospitales, y en un tiempo estuve trabajando antes de eso como voluntario, haciendo un trabajo evangelístico, y duré como un año en el hospital. Y una vez una persona me decía, yo quiero, hermano, que esa persona que me atropelló, él me pague todos mis gastos, porque vamos a orar por eso, hermano. Me decía. Y yo le decía, mira, varón, oye lo que te voy a decir. Esa no es la actitud, hermano. Esa no es la actitud. Bueno, ¿y cuál es? Él me tiene que pagar lo mío, lo que me debe. Yo le decía, no, hermano, cuando yo trabajaba en el hospital, las enfermeras pasaban tratamiento todos los días a ciertas horas. Y yo pasaba un tratamiento de oración. Yo pasaba cama por cama en una habitación orando por los pacientes. A mí en el hospital se me permitía la oportunidad de estar ahí. Ya yo después no pude hacer más eso, porque cerraron esa sala y todo eso. Pero yo pasaba mi tratamiento de oración, yo iba cama por cama orando, cama por cama orando. Entonces, yo le decía a este varón, no, no vamos a orar así, esa es una mala actitud. Vamos a orar para que Dios bendiga a ese varón, para que Dios le provea todo lo que él necesita para él, para su familia, y que él pueda tener entonces también para pagarte lo que tú necesitas, pues. Así también debo orar por mis enemigos. En la ira de Dios no, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Ok? Entonces hay que tener una buena actitud a la hora de orar. Un corazón en paz, un corazón tranquilo, un corazón conforme al de Dios. Ora que siempre se haga la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Ora y aprende a estar quieto y esperar en Dios. Y de aquí es que vas a tomar la lectura de 2 Crónicas capítulo 20. ¿Ok? Cuando la gente del monte de Sheir, los amonitas los amonitas y los madianitas y esta gente vino contra Josafat, ¿ok? Los de Moab y los amonitas. Ahí tienes esa tarea para que te sirva de mucho provecho. Oremos que seamos mejores padres cada día, hermanos. Esto sí es importante. Oremos a Dios para que seamos mejores padres cada día. Y por último, hermanos, al acostarte, ora como oró Jesús. Esa oración que aprendía o tenía que saber cada niño judío. Padre, dejo mi espíritu en tus manos. Esa es la oración que debemos hacer. Vamos a ver.